día. Buenos días, ¿Cómo va Santi? ¿Cómo va el viejito? profe, bien. Sigue en la UCE, pero ya el DEN está disminuyendo mucho. Incluso hoy iba a proponer quitarlo. Está en 90, cero hemático, ya está comiendo. Estaba con tendencia a la hipotensión como hace 2 días, pero ya está bien. Tiene unos hemocultivos que iban pitando así, eran negativos. Ahorita estaba revisando, ya le habían salido los definitivos, pero está caído el gips. Pero clínicamente bien, sin fiebre, sin taquicardia, sin dolor. Y la celulitis le disminuyó el eritema, entonces va mejor. Ah, listo. ¿Y el otro? Bien. Y el otro en piso, profe. El otro está en piso ya, de la nefrectomía está en piso, la sonda completamente clarita. Entonces le dejamos la sonda un día más porque la han iniciado la anticoagulación ya hace 2 días, persiste clara, entonces hoy para afuera la sonda, y yo qué salida, que ya no Ah, tiene bueno. dreno, le quitamos el dreno ayer. Bueno. Gracias a Dios. Vamos presentando Santi, por Listo, profe.
Santi, empecemos y si la profe llega, entonces yo creo que ya se va a conectar. Listo, bro. Bueno, entonces buenos días para todos. Vamos a revisar entonces hoy ensayos clínicos de superioridad. Entonces, en cuanto a las generalidades de los ensayos clínicos, lo que podemos decir en primera instancia es que son estudios experimentales donde los participantes se dividen al azar en grupos que reciben diferentes tratamientos e intervenciones y luego entonces se evalúa la eficacia y seguridad de cada grupo, pues dependiendo de los desenlaces específicos que defina cada autor. Cuanto a sus características, entonces en primera instancia tienen aleatorización, que es una asignación de participantes en grupos al azar, como el nombre lo indica, lo que ayuda a minimizar el riesgo de sesgos y asegurar que los grupos sean comparables. Que es un control que utiliza un grupo control que puede recibir un placebo, un tratamiento estándar o el estándar pues, el gol estándar en algunos casos para comparar los resultados de los grupos experimentales. Los objetivos de los ensayos clínicos entonces se utiliza para evaluar la eficacia y seguridad de nuevos tratamientos, procedimientos e intervenciones médicas. En cuanto a las aplicaciones, son comunes en la investigación de fármacos, dispositivos médicos, terapia y otros campos de la salud. Vamos a decir que los ensayos clínicos son el estándar de referencia para establecer eficacia y efectividad de una intervención en reciente desarrollo. Dependiendo como su objetivo, podemos decir que hay diferentes tipos de ensayos clínicos. Aquí en este apartado que vamos a revisar, entonces vamos a tener ensayos clínicos de superioridad, pero también existen de equivalencia y de no inferioridad. Hablando específicamente de ensayos clínicos de superioridad, que se diseñan para determinar si la nueva intervención es mejor que la estándar o el placebo. Por ello, se debe rechazar la hipótesis que no hay diferencia estadísticamente significativa entre intervenciones en evaluación y así, mientras menor sea entonces el valor de la P, mayor probabilidad de que sea por efecto de una intervención y no por el azar. Después de esa primera parte, se va a verificar si la diferencia existente es clínicamente relevante. Esto realmente es independiente de la P y este delta o cambio o diferencia pues en su eficacia va a ser determinado por el clínico si es realmente relevante o no. También hay pues, valores de referencia dependiendo el lugar geográfico y la entidad a la que yo la vaya a someter, por ejemplo, la FDA. Como para un ejemplo gráfico, entonces aquí tenemos el celo indicando que no hay ninguna diferencia, aquí es menor que el con el que lo estoy comparando y aquí es mayor el efecto en cuanto a, digamos, la eficacia en este punto. Entonces vemos que, por ejemplo, el A va a ser un tratamiento que va a ser superior en este punto, aquí va a ser equivalente, aquí no concluyente porque sobrepasa, pues esta unidad y adicionalmente como sobrepasa va a tener valores negativos y positivos, también no concluyente, aquí sí va a ser inferior y aquí pues claramente inferior. Aquí esa gráfica pues que tomé acá realmente me da esto como diferencia, pero también se puede interpretar como un delta en el cambio, por ejemplo, una medida de asociación, el RAR. Entonces vamos a tener hacia la derecha aquellos intervenciones que sean superior clínicamente, superior físicamente y aquí los equivalentes. Entonces, pues si bien en primera instancia mi idea era revisar un artículo de terapia tetramoal que fue el que envié a lo último, realmente ese artículo no cumplía con los requerimientos de una ensayo clínico autorizado, entonces cambié por lo motivó este cuadro, un paciente que vi con el profe García, un paciente más o menos de 65 años, que residente en Villavicencio, un ECO 1, tabaquismo activo, tiene una historia de hematuria macroscópica desde el 2021, tiene una ecografía de urinarias que nos mostraba riñón derecho y nefrótico, una ectasia ureteral, una tomografía posterior que muestra una lesión en la pelvis renal y ureter proximal con inencia de extensión al parénquima renal, y en Target Torres nos mostró un nódulo irregular en el lóbulo inferior derecho de 15 milímetros sugestivo de metástasis. Tenemos una biopsia de afuera también que nos mostró un carcinoma ureterial papilar. En ese contexto estamos ante un paciente con un pseudotelial tracto urinario superior metastásico a pulmón. Hablando un poco pues del autor del estudio, que es este que les pongo acá, en Fortumab Vedotin, Imperverzumab, en el manejo de sus pacientes con cáncer urotelial metastásico o avanzado, pues, ese es Thomas Powell. Thomas Powell es un profesor de urología oncológica en la Universidad de Londres. Desde el 2012 comenzó pues, a dictar su cátedra. Es director del Barts Cancer Center
y ha tenido muchos estudios, sobre todo en la utilización de marcadores de resistencia, además de SEA renal y urotelial, siendo estos dos como su centro de investigación. Este artículo fue publicado en New England Journal of Medicine, que es una revista Q1 por factor pues, de impacto. En cuanto a la introducción, primero lo que podemos decir es que por décadas la terapia de primera línea, el urotelial metastásico, ha sido la terapia basada en platinos, pero que esta realmente ha tenido malos rendimientos. Y también se tenía una terapia de mantenimiento con avelumab, que ha mostrado que si bien mejora la supervivencia global a largo plazo, varios pacientes nos someten a esas terapias de mantenimiento, por lo cual puede aumentar la mortalidad, y esto debido a su tolerancia. En tercera instancia, existen resultados contradictorios sobre la adición de agentes quimioterapéuticos a los inhibidores de puntos de control. Esto no se tenía muy claro. Perdón. Hay estudios preclínicos de la combinación de Fortumab-Veotin en los pacientes que tienen PD-1, pero digamos que estos estudios no son del todo como demostrable, porque no hay un ensayo clínico, no hay una evidencia fuerte. Pero a pesar de esto, por esos estudios preclínicos se logró una aprobación acelerada en Estados Unidos para aquellos pacientes que no eran elegibles a la terapia con cisplatino. O sea, en el momento de publicación de este artículo, solo tenía esa aprobación. Ellos buscan entonces comparar la eficacia y la seguridad de Infortumab-Veotin y pembrolizumab con la eficacia y seguridad de la quimioterapia basada en platinos en pacientes con carcinoma urothelial metastásico o localmente avanzado que no hayan sido tratados previamente. Es bueno recordar, pues, hablar de estos medicamentos, ya que son, pues, novedosos en este punto específico. El Infortumab en primera instancia son conjugados de anticuerpos y fármaco dirigido contra la nectina 4, la que exactamente les pongo en esa gráfica. Y el pembrolizumab, un inhibidor de muerte programada, un PD-1, que ha asociado individualmente a beneficios de supervivencia en pacientes con carcinoma urothelial localmente avanzado metastásico tratados previamente, pero no su combinación. Entonces, en primera instancia, hay una internalización, pues, digamos, este antígeno, una proteasa, y finalmente lo que va a hacer es que va la monometil y hyaluronasa, por sus siglas aquí en inglés, va a ser liberada y va a provocar la muerte de la célula tumoral. Les mencioné entonces pembrolizumab, un anticuerpo monoclonal de los puntos de control, se va a unir entonces al ligando del PD-1, y eso va a producir entonces también la muerte celular, o mejor dicho, esto va a ser un marcador inmunitario que va a hacer que las células T hagan su acción y finalmente conlleven a la muerte de la célula tumoral. Bueno, hablando un poco de los pacientes y métodos, es un ensayo clínico, internacional, autorizado, fase 3, multicéntrico, abierto y controlado. En cuanto a criterios de inclusión que ellos tomaron para los pacientes, fueron pacientes mayores de 18 años o, dependiendo de cuánto se considera la mayoría de edad en los países en los cuales se llevó a cabo, adicionalmente que tuvieran esperanza de vida mayor o igual a 12 semanas según la evaluación del investigador. No utilizaron una escala específica, o por lo menos no lo especifican en el artículo. Los pacientes debían tener un SEA urotelial localmente avanzado o metastásico y resecable. Esto, digamos que esto fue definido por el clínico según la imagen y la histología. Que no hubiese recibido terapia sistémica, esto quimioterapia no ayudante o ayudante después de una cistectomía con una recurrencia mayor a 12 meses, que fue un ECOG menor de 3, que tuvieron una función hematológica, hepática y renal adecuadas, y que los pacientes fueran elegibles para cisplatino o carboplatino y pembrolizumab. Criterios de exclusión: pacientes con tratamientos antimicrobianos o esteroideos a altas dosis, pacientes que tuvieran enfermedad autoinmune, que estuvieran en tratamiento, esto debido, pues, a los efectos adversos conocidos, pues, del pembrolizumab y también del Infortumab-Veotin, y esto en los 2 años anteriores, que tuvieron diabetes mellitus mal controlada, que ellos definen con hemoglobina glicosilada mayor o igual a 8%, o de 7 a 8% con un paciente sintomático, una neuropatía sensorial o motora, grado superior, que tuvo metástasis en el sistema nervioso central, otra neoplasia diferente en los últimos 3 años. Ellos permitían las neoplasias
dermatológicas que hubiesen tenido un tratamiento adecuado dentro de estos 3 años sin evidencia de recurrencia y tratamiento previo de las mismas familias de medicamentos. Entonces, en primera instancia, resultaron 886, los cuales fueron aleatorizados, 442 al grupo de enfortumab vedotin más pembrolizumab, 444 al grupo de la quimioterapia basada en platinos. De esos, entonces, nos dicen que finalmente, pues 296 continúan tratamiento, aquí 433, y hay que resaltar varias cosas. En primera instancia, pues lo que nos dicen de por qué se retiraron. Entonces, 8 pacientes completaron el tratamiento, 153 pacientes tuvieron una progresión de la enfermedad, 97 tuvieron efectos adversos, 9 por decisión del clínico, realmente no son muy claros respecto a este punto, 22 por decisión del paciente, realmente por los efectos adversos, y 7 por otros, y aquí estas cantidades con los mismos pues, criterios. En cuanto a la supervisión, entonces el ensayo fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional de cada sitio que se llevó a cabo, y de acuerdo a los principios de la Declaración de Helsinki, todos los consentimientos informados por escrito antes de ingresar al ensayo, y este ensayo fue patrocinado por Astellas Pharma de Estados Unidos. ¿Cómo fue el diseño del estudio? Entonces fue una autorización 1 a 1 para recibir 2 tratamientos. Entonces el brazo A, vamos a decir que tenemos pacientes que están recibiendo enfortumab vedotin a estas dosis, 1.25 miligramos por kilogramo, intravenoso, máximo 125 miligramos por dosis, días 1 y 8, más pembrolizumab. Bueno, enfortumab vedotin no tenía tiempo de suspensión, el tratamiento era indefinido. Pembrolizumab, unos 200 miligramos posterior a enfortumab, el día 1 de cada ciclo por estas 3 semanas. Y el otro grupo era gemcitabina, a dosis de 1000 miligramos por metro cuadrado, día 1 y 8, más cisplatino carboplatina, dependiendo pues si tenía indicación para uno u otro, mejor si era elegible para uno u otro, perdón, por una dosis de 70 miligramos por metro cuadrado, 4.5 a 5 miligramos mililitro minuto, el día 1 de cada ciclo por 3 semanas, es decir, muy similar pues a la temporalidad del pembrolizumab. Adicionalmente, estos grupos se estratificaron dependiendo si los pacientes eran elegibles para recibir cisplatino, si eran elegibles o no. Ya les voy a mostrar los criterios que utilizaron, el estado de expresión del PL1, según este criterio, que también les voy a mostrar el artículo de dónde lo sacaron, y la presencia o no de metástasis hepática. Entonces se continuó hasta la progresión de la enfermedad, hasta el inicio de una terapia anticancerina posterior, la aparición de efectos tóxicos inaceptables y el número máximo de ciclos, como les mencioné, quimioterapia 6 ciclos, pembrolizumab 35, enfortumab vedotin, como les dije, sin límite establecido. En primera instancia, entonces, la expresión de CPD1, entonces, la puntuación positiva combinada fue definida por la doctora Karina Kulangara y colaboradores. Entonces, ellos lo que miraban era el número de células teñidas por el ligando PD1 dividido por el número total de células tumorales viables multiplicado por 100. Eso debía tener un mínimo de 100 células tumorales viables para considerarse adecuado, y fue el criterio que utilizó el Keynote 826 para definir a los pacientes según menor a 1, de 1 a 10 o mayor o igual de 10. Desde aquí sacaron esta expresión. Por otro lado, los pacientes que eran elegibles para platino utilizaron estos criterios, que son los criterios de Galsky para la inelegibilidad para platinos. Entonces se basaba en varias cosas. La tasa de infiltración glomerular menor de 60, pero que fuera mayor de 30. Esto mira por Krokov. También aquellos pacientes que tenían una tasa de infiltración mayor o igual de 50 y no tenían ningún otro de los criterios para ser inelegibles para cisplatino, se les podía dar cisplatino. O sea, esto no era rajatabla, esto es 60, se podía mayor o igual de 50 siempre y cuando no tuvieran los otros. ¿Cuáles eran los otros? Entonces, un ECOG mayor o igual pues de 2 y una insuficiencia cardíaca de la NIJA grado 3 o superior. Y también una pérdida auditiva de grado 2 o superior. Si no eran elegibles entonces para cisplatino, se les daba carboplatino. Recuerden que un requisito de inclusión era que fueran elegibles para alguna de las dos terapias. Bueno, entonces los desenlaces. El desenlace primario fue la supervivencia libre de progresión,
y la supervivencia global. Y en cuanto a los secundarios, fue una respuesta general, tiempo a la progresión del dolor y la seguridad, dependiendo pues los efectos según medidor de Clavin-Dindo. El seguimiento lo hicieron con tomografía abdomen y pelvis contrastada, una basal que fue antes de la autorización, otra cada 9 semanas por 18 meses, después cada 12 semanas hasta la progresión. La progresión la medieron según los criterios RECIST, la versión 1.1. En caso de dudas de la imagen, si no estaban como muy seguros los radiólogos y los clínicos, lo que hacían es una resonancia magnética contrastada y la hacían revisar por un radiólogo que estuviera pues ciego ante el estudio. Y la seguridad fue evaluada mediante entrevista de los pacientes. Cuando análisis estadístico, el análisis se hizo por intención de tratar. Los puntos finales se resumieron en las curvas de Kaplan-Meier. Su modelo de regresión de Cox estratificado por un intervalo de confianza del 95%. Y el diseño da un poder estadístico, pues se calculó un poder estadístico del 90% para detectar una diferencia entre los grupos de la supervivencia libre de progresión y supervivencia general. Hablando de los resultados, revisando en primera instancia la tabla 1, entonces, ¿qué podemos ver? Si lo comparamos con nuestro paciente y en general como cosas importantes de esta tabla 1. La mediana edad fue de 69 años con un porcentaje importante de pacientes mayores de 75 años. En cuanto al ECOG, podemos decir que primordialmente fueron pacientes ECOG 0, después ECOG 1 y tuvieron un grupo muy, muy pequeño de ECOG 2. También los criterios de Van Joring, que ya les voy a mostrar, que son algunos criterios que vio exactamente este investigador, que eran los más importantes, los más relacionados con la muerte en los pacientes con CA urotelial. Vemos que la mayoría tenían al menos un criterio de Van Joring. En cuanto a las características también, entonces, del tumor, la mayoría eran de tracto urinario inferior, teniendo una representación, a mi parecer, adecuada, 30% y 23% de tracto urinario superior. La histología si era principalmente carcinoma urotelial. El sitio de la metástasis, digamos que el más común el más frecuente fue pulmón, como en el caso de nuestro paciente, seguido entonces por hígado y por hueso. Los pacientes elegibles para platino y la expresión del P1, entonces la mayoría tenían una expresión alta. Estos fueron los criterios de Van Joring que les estaba mencionando. Estos fueron descritos en 1999 para determinar las condiciones y efectos de la supervivencia global, o sea, qué factores eran los que más se asociaban a la mortalidad por CA urotelial. Entonces se dieron cuenta que el ECOG y la presencia de metástasis, posiblemente óseas y hepáticas, en las que afectaban más la supervivencia de estos pacientes con CA urotelial. Entonces lo tienen en cuenta en las tablas que les mostré. Bueno, entonces, si empezamos a ver los resultados de estos pacientes, si vemos la primera parte, que es la supervivencia libre de progresión, vemos que en total ocurrieron 530 eventos de progresión de la enfermedad a muerte, distribuidos así. Entonces tuvimos 223 en el grupo de enfortumab vedotin y pembrolizumab y 307 en el grupo de quimioterapia. Eso nos dio un riesgo de progresión del 55% en el grupo de enfortumab vedotin con pembrolizumab y haciendo como su relación o pues más bien la media asociación con el grupo de quimioterapia nos da un RR de un HR, perdón, 0.45, intervalo de confianza del 95% y una pequeña estadística en signo negativo y un intervalos que no cruzaban la unidad. La mediana duración de la supervivencia y la progresión fue de 12.5 meses para el grupo de enfortumab vedotin y pembrolizumab y 6,3 meses para el grupo de quimioterapia. Respecto entonces a los subgrupos, entonces, si hablamos de los subgrupos, el primer grupo la primera gráfica que les estoy mostrando acá era aquellos pacientes que eran elegibles para cisplatino, donde vemos que realmente esta media asociación que se encontraron aquí tiene un HR de 0.48 con intervalos que no cruzaban la unidad, por tanto eran estadísticamente significativos y una P también. Igualmente en el segundo grupo que no eran elegibles para cisplatino, aquí hemos resultados de los pacientes con una alta expresión del PDL1 y finalmente el grupo de la baja expresión para el PDL1.
Si ya nos centramos en el forest plot, digamos que me parece la herramienta que nos da más posibilidad de poder determinar qué pacientes realmente son los candidatos a someter a esta terapia, nos damos cuenta entonces que los que tuvieron un efecto más fuerte fueron aquellos pacientes ECOG 0, aquellos pacientes que tenían solamente una metástasis a ganglios linfáticos no regionales y aquellos pacientes que tenían una alta expresión de este PDL1. También aquellos pacientes que tenían ausencia de metástasis hepática. Entonces, decimos que nuestro paciente, si bien no es el candidato ideal para la terapia con enfortumab vedotin y pembrolizumab, sí tiene varias las características. Por ejemplo, tiene, él tiene una ausencia de metástasis hepática y nos da pues en el ECOG 1 o 2 que sigue teniendo pues una demostración de un efecto importante de esto. Si continuamos con los resultados, en cuanto a la supervivencia global, se produjeron entonces 359 muertes, 133 en el grupo de enfortumab vedotin pembrolizumab y 226 en el grupo de quimioterapia. Da finalmente entonces un hazard ratio de 0.47, intervalo de confianza del 95%, y unos valores que no cruzan la unidad que van de 0.38 a 0.58 con una P de 0.001. O sea, estadísticamente significativo este resultado. Lo que hay que notar en esta gráfica, lo que me pareció importante mencionar es que si bien las gráficas tienen una diferencia importante después de los 26 meses de seguimiento, vemos una caída importante del enfortumab vedotin pembrolizumab que continúa los 32 meses y se tienden a debemos igualar. No sabemos si continuamos el seguimiento, más allá de lo que hicieron los investigadores, quizás este beneficio en la supervivencia global vaya a ser menor que el que evidenciaban pues ellos. También nuevamente haciendo el análisis en los diferentes subgrupos, el primero son los elegibles a cisplatino en donde no se ve una diferencia significativa, los valores cruzan la unidad, además pues se ven en la gráfica pues que finalmente la de enfortumab vedotin baja aún más que la de la quimioterapia. Ve a aquellos pacientes que no eran Santi, elegibles. Profe. solamente ahí devuélvelo para que aprovechemos lo que acabas de decir, que está igual bien, pero lo que pasa ahí es que si ves abajo en las últimas dos líneas tienen los pacientes, entonces mira que en el momento cero empiezan 442 y 444 en los grupos, ¿cierto? Y ahí en el 32 hay 6 de un lado y uno del otro, es decir, ya ahí se van a aplanar porque ya no hay más pacientes, ya no, ahí no va a pasar nada más, porque ya Okay. ahí, pues ya los pacientes, mira que ya ahí hay acuérdense que en estas gráficas de supervivencia se van descontando los pacientes que van, digamos, teniendo el desenlace, en este caso, pues la muerte. Entonces empiezan 442 y mire que en el mes 2 ponen 426, ta, 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 ta. Y ya en el mes 32 hay uno de un lado y 6 de otro, y en el mes 34 hay uno y dos. O sea, ya ahí, digamos que la diferencia se pierde porque ya no hay más pacientes. Solamente Listo. como para aclarar. Perfecto, profe. Listo, entonces en esta gráfica ve que son aquellos pacientes no elegibles para cisplatino. Vemos que aquí sí tiene un HR del 0.43, aquí se ve un beneficio a favor del pembrolizumab, el grupo pues de pembrolizumab. En el siguiente, que aquellos pacientes con expresión alta de PDL1 también se pierde pues este efecto. Y finalmente, en aquellos pacientes con expresión baja de PDL1, aquí sí se ve el efecto con un HR de 0.44 y unos valores que no cruzan la unidad. Vimos nuevamente el forest plot, que nuevamente me parece importante. Entonces, ¿qué notamos acá? Lo mismo, pacientes con ECOG 0, pacientes inelegibles para platino, pacientes con baja expresión del PDL1, que eso sí me llamó la atención a pesar de que estoy utilizando el pembrolizumab y la mayoría de los estudios Keynote han mostrado que tiene más beneficio en aquellos pacientes que tienen esa expresión del PDL1. Aquí fue al contrario. Pero entonces podría ser, en cuanto a supervivencia global, en aquellos pacientes que no fueran elegibles para cisplatino, que son los que tienen un mayor pues HR. Entonces, el resultado secundario, el tiempo, la progresión del dolor realmente no, pues estadísticamente significativo, no desvió en ese punto.
Si hablamos entonces de seguridad, los eventos adversos relacionados con el tratamiento más comunes de cualquier grado en el grupo de enfortumab vedotin pembrolizumab fueron la neuropatía sensorial periférica con un 50%, el prurito un 39.8%, la alopecia con un 33.2%, y en el grupo de la quimioterapia, anemia 56.6%, neutropenia 41.6% y náuseas 38.8%. También les quería como hacerle resaltar aquí en la gráfica que los efectos adversos grado 3 realmente sí se ven una diferencia entre el grupo de quimioterapia y el grupo de pembrolizumab, enfortumab vedotin, sobre todo obviamente los efectos hematológicos que pues es esperable realmente en los pacientes que ven quimioterapia, y por otro lado la hiperglicemia, por ejemplo, y el rash son los efectos adversos grado 3 o mayores más prominentes en este grupo de pembrolizumab. Bueno, suspensión del tratamiento y muerte, entonces 4 pacientes que son menos del 1% en el grupo de enfortumab vedotin pembrolizumab tuvieron esa suspensión del tratamiento por síndrome de disfunción orgánica múltiple, por enfermedad pulmonar inmunomediada, diarrea y por astenia. Y 4 pacientes también en el grupo de quimioterapia, y estos por sepsis, neutropenia febril, sepsis neutropénica e infarto agudo de miocardio. La discusión, lo que dicen los autores es que ese tratamiento con enfortumab vedotin pembrolizumab mostró un beneficio significativo sobre la quimioterapia en la supervivencia libre de progresión y la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, perdón, respecto al grupo de quimioterapia. El ensayo mostró un beneficio en supervivencia tanto entre los pacientes que eran elegibles para recibir cisplatino como entre aquellos que no eran elegibles para recibir dicho tratamiento. Esto realmente es verdad. El perfil de seguridad de la combinación de enfortumab vedotin y pembrolizumab fue consistente con lo observado previamente para esta combinación sin que se identificaran nuevas señales de seguridad. Y ellos dicen que a pesar de la mayor duración del tratamiento en este grupo de pembrolizumab, la incidencia de efectos adversos relacionados con el tratamiento grado 3 superior fue menor que la incidencia del grupo de quimioterapia. También es cierto, teniendo esa diferencia en el tipo de efecto adverso y sabemos, por ejemplo, por los estudios que han salido recientemente de aprotamida, que ese efecto adverso que muchas veces no tenemos tan en cuenta, que es el rash, es muy significativo para los pacientes y conlleva muchas veces, en muchos casos, la suspensión del tratamiento. Dicen también que se desconoce que el uso de la terapia de mantenimiento con avelumab en los ensayos clínicos. La conclusión está, digamos que es conclusión para mí, o la conclusión que yo saco de la terapia de enfortumab vedotin y pembrolizumab es más efectiva en cuanto a la supervivencia libre de progresión y supervivencia global, además de más segura en términos de toxicidad que la quimioterapia basada en platino en pacientes con sabrotelial metastásico. Pues en el caso de un paciente se podría pues aplicar esta terapia, pero como tengo entendido y hasta donde revisé ayer, no sé si alguien tiene una información diferente, todavía esa terapia no está aprobada, hablando exactamente de enfortumab vedotin, no la tenemos para los pacientes en Colombia. Bueno, haciendo entonces ahora el análisis estadístico con la guía JAMA. Voy a ver bien esto. Listo. Entonces, en primera instancia, los pacientes fueron aleatorizados, sí, se hicieron la aleatorización al azar y se estratificó según la expresión del PL1 y la elegibilidad o elegibilidad a platino. Y preguntan si el grupo experimental y el grupo control iniciaron con el mismo pronóstico. Sí, como se dice en la tabla 1, realmente los grupos fueron balanceados y pues digamos que fueron comparables en ese punto, tenían el mismo pronóstico. El balance pronóstico se mantuvo a medida que avanzó el ensayo. Entonces el estudio es pues, doble ciego, no refiere el seguimiento de recolección de los datos o análisis. En esta parte digamos que falta esta información para poder determinar ese punto. Pregunta también si los pacientes de los grupos de tratamiento y control fueron similares con respecto a los factores pronósticos conocidos. Sí, como nuevamente refiriendo a la tabla 1, los factores como el lugar de la metástasis, que tenía importancia, así como los criterios de Van Joren y el tipo histológico fueron similares en ambos grupos. Se completó el seguimiento, si el estudio se concluyó según lo planeado, no tuvo que ser suspendido precozmente por un resultado muy positivo o muy negativo en alguno de los dos brazos. Se analizaron los pacientes en grupos en los que fueron asignados tratamientos. Sí, recordemos que el análisis fue intencional tratar, perdón. En cuanto a los resultados, qué tan grande fue el efecto del tratamiento, entonces aquí les traigo el resultado de supervivencia global, que fue un HR de 0.47, con los valores entonces que no cruza la unidad, se puede confiar en 95% y una P estadísticamente significativa. Voy a aplicar los resultados en mi práctica clínica. Los pacientes
del estudio fueron similares a los míos, pues sí, por los rangos de edad, por el tipo histórico que representaban los pacientes, por el lugar de las metástasis. Si bien nos falta ese, pues, digamos, en nuestro medio hacer más investigación respecto a si tienen expresión alta o no de PL1, pues realmente sí son comparables. Se consideran todos los resultados importantes para los pacientes y los desenlaces primarios y secundarios realmente son claves, lo que uno se basa para tomar la decisión de tratamiento en nuestra práctica clínica. Y sumas para las ventajas del tratamiento experimental sobre el riesgo del costo. Sí, si nosotros analizamos entonces la supervivencia global, que me parece el resultado más importante de este tipo de estudios, y los contrasto con los efectos adversos reportados, que fueron más o menos cero en el grupo de pembrolizumab. Esto, si nos referimos solamente a los efectos grado 3 superior, esto, digamos, el riesgo-beneficio sí sería a favor de este grupo, pero debo resaltar la hiperglicemia y el rash en ese subgrupo de pacientes. Bibliografía, entonces, de los artículos que es aquí lo que cité en lo largo de la charla. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Santi, ¿puedes devolverte la última que es que no se me desconectó? Porfa, qué pena. La última, profe, o el análisis de cómo puedo aplicar, El o análisis dale para atrás. listo. Dale para atrás. Ahí, no, Ajá. después. 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 Ahí ya se acaba, ¿no? Ya se acaba. Ah, bueno. Sí, ya se acaba bibliografía y ya. Listo, ¿y qué pensás? Profe, sí, como está viendo en esta parte de si lo puedo aplicar a mi práctica, realmente los resultados de este B302 son muy prometedores, tanto para los pacientes elegibles como inelegibles para gemcitabina cisplatino, que es como el tratamiento estándar en este punto, con unos efectos adversos más manejables que los que me da la quimioterapia. Si hablo específicamente de mi paciente, yo, si lo tuviera disponible en nuestro medio, lo utilizaría sin lugar a dudas, siempre y cuando pues tuviera una valoración por Cibeto que me dijera que la metástasis no era candidata a hacer la resección, hacer la metastasectomía. Me parece que es una terapia con una supervivencia global muy buena, que es superior a lo que nos ha mostrado en citabina cisplatino. Lo que habría que hacer es, después de que llegue el análisis de los costos, que también es una cosa importante para nuestro sistema de salud, pero si hablo sin tener en cuenta esa parte de los costos, considero que en todos los puntos utilizaría esa terapia con enfortumab vedotin sobre gemcitabina cisplatino. Solamente si tuviera algún tipo de contraindicación para pembrolizumab o enfortumab vedotin, utilizaría gemcitabina cisplatino. Un punto que me quedó, creo que faltando ahí en el artículo, y es ellos no mencionan, pues ellos sí mencionan que tienen en cuenta para escoger los pacientes y calcular la muestra, pero no muestran como el cálculo, ¿cierto? Sí, no muestran el cálculo, que ¿Crees, es una parte importante de crees que eso es supervivencia. importante? ¿Crees que la muestra, o sea, es importante como saber cómo se calcula la muestra o no? A mí me parece que sí, porque eso también nos da como, pues realmente los cálculos de la muestra no los tengo claros, profe, cómo se realizan, pero eso sí es importante, sobre todo en nuestros estudios de superioridad, porque es lo que nos va a hablar exactamente qué superioridad es real, por así decirlo. Y teniendo en cuenta eso que hablaste desde el principio, está bien que hayan hecho un estudio de superioridad porque me parece que ellos estaban muy convencidos en que este era superior al otro, sabiendo que el otro es el gol estándar, la quimioterapia. Entonces, ¿por qué no habrán hecho un estudio
igual, pues de no inferioridad, por ejemplo. O sea, porque yo tengo algo que ya he demostrado ser lo mejor y le tiro uno de superioridad en vez de tirarle uno, por ejemplo, de no inferioridad. Yo creo, Eso creo es ahí. por dos razones. Una sin ser mal pensada, otra siendo mal pensada. Entonces, la primera es que los estudios preclínicos, como ellos dijeron, la parte de introducción, que los estudios preclínicos realmente ha demostrado beneficios muy importantes de los dos medicamentos por separado. Incluso la combinación de Fortumab Veotin con inhibidores del PD-1, que también había mostrado que tiene una actividad complementaria. Entonces, basado en estas cosas, yo creo que estaban muy seguros de esa parte y pues, prefirieron como saltarse el paso. Y lo segundo es el patrocinio, que fue Astellas. Entonces, yo diría que por esos dos lados. Lo que pasa es que con el patrocinio antes iban más a la fija si era no inferior, porque pues imagínese yo decir que es mejor que el otro sabiendo que puedo decir que es igualito y que lo usen igualito. Pues Pero, yo creo que estaban demasiado, pues estaban muy seguros de lo que además, iba a dar este resultado, pues a mí en además, general profe, me ya tenía aprobación por separado por la FDA y si fue una aprobación como precoz. O sea, la FDA, según los resultados antes de este ensayo clínico, vio como que era muy bueno pues la terapia. Y en esos pacientes sí, que no eran elegibles a quimioterapia cisplatina. por eso, digamos que yo creo que definitivamente yo estaba muy seguro de lo que iba a dar este resultado, porque si es hablando del patrocinio, pues con el patrocinio iban más a la fija si le tiro uno inferioridad. Lo que pasa es que, bueno, ahí creo que es en lo único que yo creo que falla el estudio es que no muestran bien cómo se hace el cálculo de la muestra. Eh, por ejemplo, mostrando el delta que yo quiero buscar, vos ahí lo mencionaste, ellos dijeron cuál era la diferencia, cuál era el poder del estudio, pero es importante saber cuál es la diferencia que yo quiero demostrar, o sea, es decir, cuál es mi hipótesis inicial, o sea, yo digo, mi hipótesis es que haya una diferencia de tanto, dependiendo de la experiencia o de los estudios previos, entonces cuando se hace un estudio de no inferioridad, hay un tema muy importante que es el cálculo de la muestra, porque el cálculo de la muestra para demostrar una diferencia en algo que no quiero demostrar diferencia, en el no inferioridad no quiero demostrar diferencia, entonces para no demostrar diferencia real, entonces tengo que tener muestras muy grandes. Entonces probablemente por eso hayan tirado el estudio de superioridad, digo yo. Y devolverte, porfa, solamente como para aclarar un tema con respecto a la tabla donde están las diferencias de cada una de las características de los pacientes. Ya. La tabla Que 1. no sé si lo entendimos bien, pero en las tablas de diferencias, cuando ya muestran los pasados, sí, no, seguí para adelante. Pero de los efectos adversos o porque está la No, curva de después de esto, el first plot. esas. Ok. Que vos dijiste que te parecían muy importantes, es que lo que está diciendo acá, sí, lo que está diciendo ahí es que, mm, digamos que cuando no hay diferencias lo que está diciendo acá es que, mejor dicho, todos No los les dio. pacientes, absolutamente todos, se benefician más de esta, o sea, tengan o no tengan cualquiera de estas características. Cuando cruza ese uno, entonces es cuando yo digo, no, estos pacientes específicamente puede que no, o sea, pero puede, porque este no era el objetivo del estudio, entonces yo no puedo decir que definitivamente sí o no, porque ya tendríamos que irnos a estudios de pronóstico y estudiar cada una de estas características, pero esto digamos que aún da ideas para investigar. Entonces esto me puede decir, ¿será que los pacientes de 75 sí o no? Sobre todo cuando hay diferencias. Sí, cuando hay diferencias en unos sí, en otros no, pero aquí, por ejemplo, todas las características de los pacientes demostraron que era mejor dar la terapia pues, que ellos estaban investigando, en este caso el Pembro y eso.
Sí, pues sí quedó como claro, o si lo tenías así. Sí, No profe, sé si alguien, así, así lo tenía no claro, sé si sino que alguien pues tenga lo que mi duda ahí es, por ejemplo, si lo que dije sí es verdad. Yo pensaba así, pero no sé si de pronto me está equivocando. Que, o sea, uno sí puede concluir, digamos, que se benefician más estos por el HR. O sea, porque tiene pues un HR digamos que como el más grande. HRS es más marcado, ¿cierto? Pero Ajá, pues eso. teóricamente ese y el que no tenía las metástasis, por ejemplo, cuando mencionaba las metástasis hepáticas y no, todos se benefician, las pulmonares, las hepáticas, las no hepáticas, todos se benefician. Pero no que se beneficien más, no puedo decir eso, pues eso no estaría bien dicho desde el punto de vista de, Pues no pues eso es teórico porque ok, usted puede ser, el paciente puede estar en el HR.45 o en el HR.9. ajá, Entonces ok, simplemente lo que está diciendo ahí es que ese resultado se mueve entre el punto 95 y el punto 45. ok. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Buenos días. Pues esta combinación terapéutica pues marca un cambio de paradigma. La investigación en el desarrollo de nuevos medicamentos ya lleva un tiempo para los tratamientos oncológicos y el objetivo pues es cambiar la quimioterapia por otro tipo de estrategias terapéuticas y eso es lo que vienen haciendo ya hace varios años. Y con este estudio, pues no queda dudas de que, pues, a menos que haya una razón irrefutable, no ofrecerle un tratamiento, una terapia que es muy ventajosa. A mí de estos medicamentos lo que más me llama la atención son los efectos adversos. Todos tienen efectos adversos importantes. Eh, Vos, Santi, en el análisis de efectos adversos de comparación entre los dos grupos, que me perdí en esa parte, se me desconectó. ¿Qué impresión te da para contarle al paciente lo que le va a pasar? Eso sería pues como lo que más me llama a mí la atención de todos estos nuevos medicamentos y desde el punto de control, estos otros nuevos y todas estas nuevas propuestas terapéuticas que tienen como un target, pues un objetivo al que ir a través del cual hacer su mecanismo de acción, pero dan cositas malucas y eso hay que saberlo y contársela pues a los pacientes. ¿Vos qué percepción te da este tipo de efectos adversos? Total, profe. Lo que yo les mencioné es que la quimioterapia, ya sabemos los efectos hematológicos, era pues esperable y ya conocemos esa parte, la anemia, la neutropenia febril, la neutropenia. Pero en los signos de puntos de control, pembrolizumab en los keynote, por ejemplo, ha mostrado muchos eventos como autoinmunes e inflamatorios, por agruparlos como en algún tipo de característica. Aquí fue como me marca la parte de la hiperglicemia y el rash, que el rash muchas veces tendemos a subvalorarlo, a pensar, no, pues un efecto adverso muy va a tratar, poco importante, pero como se ha visto, por ejemplo, que tenemos más tiempo de evidencia con la palutamida, el rash es un efecto adverso muy importante. Un rash puede ser tan grande como un Steven Johnson, por ejemplo, o así no sea tan mortal o peligroso, por así decirlo, si es un efecto adverso que molesta mucho a los pacientes y que es una causa común de suspensión del tratamiento. Y también marcó la alopecia, el prurito y la neuropatía sensorial en cuanto a los más comunes, pero me baso en esos dos de la hiperglicemia y el rash porque fueron los más comunes grado 3 o superior. Pues los efectos como inflamatorios, artralgias, autoinmunes y estos que les estoy mencionando en este punto que fueron los específicos del artículo. Entonces, toca mencionar muy bien al paciente para que los tenga en cuenta. Aunque uno ve ahí pues esas comparaciones y realmente uno dice pues es que a todos les da, a los de un lado y a los del otro, o sea, lo que cambia es el perfil pues de efecto adverso, ¿cierto? Pues por el mecanismo de acción obviamente.
pero yo no sé hasta qué punto o sea, qué tanto impacto en calidad de vida puede dar uno estar con todos esos efectos de estos medicamentos. Porque una de las discusiones que uno tiene, por ejemplo, cuando va a adicionar quimioterapia en los pacientes de cáncer de próstata, es pues el impacto en calidad de vida, que eso ya está medido, ¿cierto? Paciente que se le hace tripleta, la calidad de vida tiene los primeros 2 años un deterioro marcado, después se Ujú. equipara después de que ya ha pasado todo esto. ¿De esto hay alguna medición? ¿Hicieron medición en calidad de vida o no reportan No, profe, en el... aquí ya he visto calidad de vida, no hicieron esa medición que sí sería importante. Y sí, la diferencia se ve, pero digamos en los efectos adversos grado 3 no podría decir que son menos severos los de la pembrolizumab, pero pues nos haría falta una P comparando pues estas dos para considerar que es estadísticamente significativo, pero Aunque sin duda, pues, ¿ustedes qué piensan? Si uno le dice, no, es que usted con quimios, la supervivencia son 8 meses y con esta nueva terapia 2 años no se ha alcanzado la media, o sea, la probabilidad de vivir 16 meses más es toda, pues uno dice, pues la compra, ¿no? Pues uno por vivir así, sea que le pique todo y que se le inflame todo y que esté con diarrea y que vea mal. ¿Cierto? sí, Pues pues, dice uno, ¿cierto? Pero pues ujú. a mí me, Sí, claro, me da inquietud es estos como la efectos discusión. adversos. Sí, es la discusión como de siempre, pero ahí, yo creo que ahí sí, pensando en sobrevida, yo creo que sí. Y la cosa es lo que vos decís, que como los mecanismos de, de acción son diferentes, uno pues obviamente no pudiera comparar ahora, porque es diferente tener un grado 3 en piel a un grado 3 hematológico, ¿cierto? Entonces uno Sí. dice, ay, en cuanto a grado 3 son comparativos, pues sí, pues depende, mire, muéstreme el grado 3 a ver qué es lo que más le afecta al paciente, ¿cierto? Porque grado 3 en prurito versus, no sé, falla renal, no cosa así. Entonces, sí, pues es difícil ahí tomar la decisión con respecto a esto, pero sí, yo creo que ahí es la diferencia. Sí, sí, no, es no perder de vista pues la historia que hay que contarle al paciente, aunque pues realmente esos pacientes no los vamos a manejar nosotros, pues es importante. Otro comentario, muchachos. De hecho, yo quería preguntar una cosa desde el punto de vista técnico, el análisis estadístico, eh, eh, los programas o sea, hay programas o sea, uno usa un programa de análisis estadístico dependiendo del tipo de muestra que tenga, o eso da lo mismo cualquier programa, cualquier software, pues, para hacer eso. Sí, sí, no. Ahí digamos que la diferencia de los software es que hay algunos, sobre todo los que son de pago, son más amigables para uno que no es estadística o que no tiene pues como tantas bases. Pero por ejemplo, estos que son de ciencia abierta, que son, eh, se me va el nombre ahorita del, del- de este programa. Amobi, Ah, Amobi, no, eh, no, eh, ¿cómo es? SAS, no, se me va el nombre. Pero sobre todo los que son de ciencia abierta, que son gratis, son más difíciles, aunque no, pues no son imposibles y realmente son los mejores, porque son muy estadísticos, pero ahí no, ahí digamos que ellos ya te van tirando las diferencias, los HR, lo que usted le pide que calcule, P, ¿cierto? Y es muy importante lo que dijo Santiago con respecto a los estudios, que muchas veces las
no es el tema con la P, ¿cierto? Porque puede que usted tenga, por ejemplo, un HR de 0, de 1. Digamos, de 0.9 a 1.1, entonces o de 0.5 a 1.1, entonces uno dice, esto no dio pues teóricamente diferencia y está pasando la unidad, pero pues la mayoría de pacientes sí se tiran al 0.5, algo debe tener esta terapia, ¿cierto? Entonces, digamos que muchas veces uno como clínico le tocaría definir estos resultados con respecto a esos datos también, ¿no? O sea, no es solo la P, porque la P, digamos, en ese caso le está diciendo, no, esto no es estadísticamente significativo. Pero si usted no tiene más, si usted tiene un HR que se tira a la mayoría, que sí le beneficia al paciente, uno puede tomar la decisión de sí hacerlo, ¿cierto? Si no tiene algo más o si, por ejemplo, no fue elegible para la quimioterapia, entonces el paciente pues definitivamente puede que se beneficie, ¿cierto? Creo que hay que tomar la decisión desde lo clínico más que desde un dato. Ok, gracias, Pacho. Bueno, muchachos, muy bien. Feliz día. Feliz día. Luego, gracias.